están? Saludos a todos desde Cancún, Quintana Roo, por acá ando. Y pues el motivo de este video es porque acepté la invitación de Iván para leerles algo. Sí. Eh, pues no sé, un poema, un cuento, me dijo, un escrito que tenga por ahí. Él está haciendo estas actividades en su portal, que es Mazatlán Interactivo, que es un portal que viene haciendo un trabajo muy bueno desde hace tiempo en toda esta cuestión del turismo, y no solamente del turismo en Mazatlán y en Sinaloa, sino también pues todo lo que tiene que ver en el ámbito artístico y cultural en Mazatlán. Él es pues un gestor en ese sentido, y bueno, pues al final tanto que me dijo, pues acepté y aquí estamos ya. Entonces vamos a estar aquí un ratito, pues más que nada ustedes escuchándome, porque le dije que no que no quería en vivo porque siempre me trabo, y de hecho ya he estado como grabando muchas veces este video, así que ya es la última vez que lo hago, lo prometo. Ya si me equivoco pues ni modo, ya. Y bueno, les quiero platicar un poquito de lo que les voy a leer, porque al final le había comentado que un cuento, pero quise aprovechar la oportunidad para leerles un fragmento de la novela que estuve trabajando el año pasado y que no he terminado, quiero aclarar, pero está pues ahí muy bien avanzada, que es este proyecto de novela con la que obtuve la beca de jóvenes creadores del FONCA. Porque por ahí decían que me la pasaba muy a gusto y todo, pero sí escribí muchas cosas. Y esto que les voy a leer es una de ellas. Entonces, no quiero como ahondar mucho en lo que les voy a leer, pero creo conveniente que sí, para los que no me conocen o nunca han sabido de mí y están viendo este video, pues de que conozcan algo respecto al proyecto. Bueno, el proyecto de la novela que trabajé en 2019, que está pues, aquí un poquito detenida, trata de Margarita Montes, la Maya, que era una mujer que nació el siglo pasado, principios del siglo pasado, por la época de la Revolución más o menos, y mucha gente la conoce, de hecho, la conoció en persona. Pero la característica de ella es que boxeó, fue una mujer boxeadora, pero que no solamente boxeó con mujeres, sino que tuvo la valentía y pues afrontó ese riesgo de pelear contra boxeadores, obviamente hombres, y a muchos de ellos les ganó, y de hecho les quebró narices y todo el rollo. Entonces, a mí cuando yo leí pues era como una nota en una revista cultural, a mí pues me voló la cabeza, ¿no? Dije, una mujer peleando contra hombres, y en ese tiempo era algo, y sobre todo mazatleca, era para mí algo que yo tenía de qué hablar y que escribir. Entonces fue esa la principal razón. En 1930 era como el apogeo del box en México, y en Sinaloa, en el noroeste, Mazatlán era como el epicentro. Entonces muchas de las peleas que se realizaron fueron ahí en el Teatro Rubio, que es, pues hoy lo conocemos como Teatro Ángela Peralta, donde se llevan un sinfín de actividades artísticas y culturales. Pero antes de todo eso, en los años 30, pues era un lugar donde se llevaban a cabo funciones de box. Había un promotor boxístico que se llamaba Chano Gómez Llanos, y él trajo a muchos peleadores importantes de esa época, como Zurita, como el Chango Casanova, no recuerdo más, como Mike Herrera, por supuesto. Y pues uno de los principales, que fue contemporáneo de la Maya, fue Joy Conde. Entonces era el dandy, formaba ese tridente de grandes boxeadores de la época, que era Joy Conde, Chango Casanova y Zurita. Era como uno le ganaba al otro, como piedra, papel y tijera. Joy Conde le ganaba al Chango, el Chango le ganaba a Zurita, y Zurita le ganaba siempre a Conde. Entonces fue una época muy importante del box
en Mazatlán, y pues el Teatro Rubio siempre se llenaba para ver estas funciones, y llamaba mucho la atención por parte del público mazatleco el hecho de ver a una mujer boxeando. Las primeras peleas de la malla sí fueron contra puras mujeres, pero el problema es de que pues se escasearon las mujeres boxeadoras. Entonces, ¿qué pasó? Que le invitaron a pelear contra hombres, y eso fue uno de los motivos por el cual ella comenzó su carrera partiéndole narices y quijadas a los vatos. De lado. Y bueno, ese es como el contexto de lo que quería hablarles, y para ya leerles, ¿no? Porque ya en serio ya grabé bastante, y pues aparte se me cayó el celular hace rato. Entonces, la novela está planeada para culminarse en tres partes: primera parte, segunda parte, tercera parte. Y lo que les voy a leer es un fragmento que es un poco largo, es uno de los más largos, pero a mí se me hace muy bueno, porque habla de una función que ocurrió por ahí de junio-julio de 1930, que realmente no ocurrió. Digo, sí ocurrieron, pero fueron dos funciones separadas. Yo lo que hice fue como juntar la pelea de Maya con Juana Lerma. Juana Lerma era su compañera en un equipo de béisbol donde la Maya jugó, y por motivos del destino, cuando Maya empieza a pelear primero con esta chica Coronado, como que Juana Lerma le entró también el gusanito de decir, pues si ella está peleando, yo también puedo pelear. Entonces lo que hizo ella fue como retarla. Sin embargo, pues la Maya tenía más dotes y más condiciones para boxear. Entonces, lo que les voy a contar aquí es lo que pasó. No lo que pasó en sí, porque es ficción, lo que yo creo que pasó. Y bueno, ya les voy a leer. Bueno, entonces, segunda parte, fragmento número 3. Quizás el Teatro Rubio no era el mítico Madison Square Garden, y tampoco el combate entre Pavón y Ramos era aquella pelea por el campeonato mundial entre Dempsey y Brennan. Aún así, la noche del 14 de junio, la gente circundó el armatoste de 4 esquinas que se alzaba en el escenario del recinto iluminado por una lámpara amarillenta. Afuera, en la calle Carnaval, la luna llena de luz azulada permanecía inmóvil, prensada de un cielo desértico y renegrido. Una fila humana esperaba entrar. Los de adentro, ya acomodados en el ringside y en el tercer nivel, se espantaban el calor agitando el programa de la función que el periódico había publicado por la mañana. Teatro Rubio, grandes peleas de bots. Esta noche a las 21:30, duelo Herrera Pérez, emocionante lucha Pavón Ramos, reñidos preliminares, la Maya contra la Juana, luneta 1.50. El público entraba y ocupaba las sillas vacías de la sección de lunetas, que en su conjunto formaban una herradura rellena de butacas. Las luces estaban encendidas, pero pronto se ensombrecería para comenzar con la actuación entre Mike Herrera y Benjamín Pérez. La Maya estaba acompañada por el Güero Liso en los vestidores. Había visto a Juana Lerma en el pasillo. La sintió nerviosa, arrepentida, sin deseos de pelear. No conversó con ella, pero sus ojos temblaban como si tuviera fiebre. La vio resoplar un aire que daba la sensación de pesadez y cansancio, pero pensó que el primer golpe la tumbaría y dejaría que el referee contara los 10 segundos, para luego marcharse a su casa sin ningún rasguño y dormir en paz, pero Liso le aconsejó que no se confiara. En tan pocos días dudo mucho que Kiss España le haya enseñado a boxear, pero ella quiso retarte, así que sé precavida y tómate esto muy en serio. Una voz aplanada por un altoparlante tronó en el teatro. Primera llamada, atención, primera llamada. El Güero Liso vendaba los puños de la Maya. Le advirtió que sería la última vez que lo haría. Relajada, reflexionaba sobre su rival. Nunca hubiera imaginado tejerse a golpes con la Juana Lerma.
La recordaba por ser su compañera en el team de la cervecería Díaz de León. La muchacha, que acuclillada, le mandaba señales con los dedos para que le lanzara home una recta, un sinker o una curva, pero jamás teniendo que sortearle un jab, un derechazo o un gancho. No tendría perdón ni piedad. No escatimaría en propinarle daño, no sería tacaña con los golpes, quizá le permitiría entrar al juego de intercambios para ver de qué estaba hecha y para que el público no las bajara del ring a mentadas de madre. Salta, mueve tus brazos, haz un poco de sombra. Amaya obedeció a su entrenador. Hacía gimnasia con los brazos y las piernas, estiraba su cuerpo, movía su cadera de modo circular, pintaba con amagar golpes y fingía cruzar derecha e izquierda el fantasma de la Juana, transformada en su propia sombra. Sudaba el rostro y las axilas en tanto escuchaba de nueva cuenta la voz amplificada que se filtraba por debajo de la puerta roja de los vestidores. Esta es la segunda llamada, segunda llamada. Si no hubiera un cuadrilátero montado al margen de las butacas, fácilmente se podría deducir, sin temor a equivocarse, que esa noche se estrenaría alguna obra de teatro como Pigmalión, y no una pelea de bots, pues los murmullos saltaban como pulgas de contertulio a contertulio cuando los actores asomaban la cabeza tras bambalinas. Entre la oleada de rumores, los corredores de apuesta hacían la diabólica labor de engatusar a los parroquianos. Se podían identificar porque estaban trajeados, caminando entre las filas y con los brazos en el aire agitando un montón de boletos. Muy pocos apostadores le entraban al 10 a 1 a favor de un knockout de Juana Lerma a la malla. Sería un milagro si eso pasara, como si ahorita aquí mismito Jesucristo bajara de los cielos, le dijo un aficionado a otro, quien le respondió: yo creo en la suerte, la Juana le va a ganar a la malla, porque dicen que le trae unas tremendas ganas de partirle su madre desde que jugaban béisbol. En cambio, aseguraban esa noche que en la pelea estelar la victoria sería para el Cheik. De Herrera Pérez no se hacían ilusiones. Tercera llamada. Esta es la tercera llamada. Las luces se apagaron tan pronto se dio el anuncio. Una cónica luz amarilla colgada sobre el ring por un lamparón aplastaba la lona, como una isla en medio de un mar de penumbras, del que aparecieron Mike Herrera y Benjamín Pérez, dos pesos moscas, semidesnudos y rechiflados por el público. Desde los vestidores se escuchaba la ovación de los forofos. El gong había sonado, y enseguida el recitar de golpes. La malla salió a la sala para ver el combate. Fue hasta el cuarto round que la cosa se puso seria en cuanto a riñones y voluntad. Pérez había dominado al principio, pero en los dos siguientes el enanito Mike comenzó a superarlo levemente, hasta que vino el cuarto asalto, y Pérez combatió pecho a pecho, que era el fuerte de Herrera. En un cambio furibundo de golpes técnicos y bastante duros, el Mike consiguió un terrible swing derecho en la oreja de su enemigo que, abatido, cayó de bruces a la lona. El referee le mostró los números con los dedos, 5, y entonces abrió la palma de su mano derecha, 6, y añadió el índice a la izquierda, y así hasta llegar al 9, cuando Benjamín Pérez, aunque un poco groggy, se supo levantar. Sin embargo, tardó más en hacerlo que en caer nuevamente ante el bombardeo furioso que explotó en su estómago y rostro. Volvió a ponerse de pie, bravo como un jabato. En las cuerdas, Herrera lo rió a base de uppercuts. Pérez medio salió del enredo, pero cayó por tercera vez, ahora rodilla en tierra. El referee, como si tuviera un dedo mutilado, solo contó hasta 9. Pérez se incorporó y peleó con desesperación. El público aplaudía su terquedad, más como un suicidio que como un acto de valentía. Estaba herido, tratando de apagar un incendio con el fuego. Nunca un cuarto round había sido tan lento, tan largo y tan interminable como el que sostenían Mike Herrera y Benjamín Pérez. A falta de pocos segundos, Pérez cayó otra vez y sin dar lugar a la cuenta, se paró en actitud de pelea, solo para que el Mike aprovechara en descargarle una descomunal lluvia de impactos en cabeza y cara de su oponente, tirándolo por completo, dejándolo bien groggy. Benjamín, casi ciego, se arrastró buscando el apoyo de las cuerdas y al oír el 6 salir seco de la voz paternal del referee, se paró sin saber que lo había hecho.
Cuando los apostadores pensaron que la batalla estaba resuelta, comenzaron a frotarse las manos como si fueran moscas saboreándose el dulce néctar del triunfo de Herrera, pues en eso su contrincante, Benjamín Pérez, consiguió acertarle un terrible upper en la falsa costilla izquierda de Mike, haciendo que su humanidad diera un par de maromas sobre la lona. No hubo una sola alma que no saltara de su butaca. El fragor revoloteaba en el rubio, libre y sonoro, al unísono. Un coro de cientos de voces se multiplicó por miles y se fundió en el conteo del referee, quien por fin había abierto la otra palma de su mano, gritando: «Fuera de combate». De la pelea menos esperada, Herrera y Pérez habían dejado satisfecho a los aficionados, que seguían incrédulos y al mismo tiempo extasiados del desempeño heroico de ambos púgiles. Namaya regresó al vestuario, miró a Herrera siendo cargado de los hombros, sus pies arrastrados como un tridente. También vio a Pérez, rejuvenecido. No entendió de dónde sacó fuerzas y hombría para ganar la pelea que ya tenía perdida. Las greñas empapadas de sudor le cubrían el rostro ensangrentado, pero reía y saltaba loco, gozoso. Namaya pensó que la alegría era la felicidad de los pobres. No puedes entregar tu destino a las manos de Dios. A eso me refería con no confiarte. Mike Herrera tenía la pelea en el bolsillo y mira, Pérez lo dejó inconsciente, lo convirtió en un costal de papas. La voy a dejar peor que un limón elotero. Sus palabras, contundentes pero llenas de soberbia, dictaban el camino sin atropellos ni artilugios. No sentía esa extraña mezcla de emociones que se amasan hasta formar el remordimiento. En cierta ocasión, en un entrenamiento cualquiera en el campo de béisbol, se armó un conato de bronca, cuando la Maya, según atribuyó la Juana, se barrió imprudente en el home, clavándole los tachones en una de sus pantorrillas. El güero liso tuvo bien intervenir, separándolas para que no se dieran en la madre. Desde entonces se traían tirria. Palpitaba dentro de ellas un rencor que echó raíces como un bicharraco invasor, transmutando hasta un punto en que su amistad se rebajó a un contrato social pactado por el bien común del team, de solamente yo picho y tú cachas. Cuando el güero liso estaba por contar una de sus historias de pesos pesados, una voz remota pregonó la segunda pelea de la función. Margarita Montes, la Kid Maya, con 2 ganados, 0 perdidos, ante la debutante Juana Lerma. La Maya hacía piernas como si corriera, pero sin avanzar. Saltaba, su cuello tronaba al retorcerlo de un lado a otro. Tras ella, el dibujo de la Juana Lerma o su sombra. El rubio había pasado de ser una obra de teatro a un combate boxístico, y de un combate boxístico a una corrida de toros o algo así, donde la Maya sería la matadora y la Juana un animalito tímido, un toro banto. El respetable exhalaba alaridos reencarnados en peces voladores que sobrenadaban en el aire y en la espesura del humo de cigarro. La Maya y la Juana salieron del pasillo, enguantadas y en compañía de sus instructores. El güero liso, que también era Goodman, un cirujano improvisado en el ring, llevaba consigo un par de toallas enroscadas en su cuello, un balde para los escupitajos, una esponja para refrescar, agua de manantial en una botella de vidrio, un bloque de hielo que se derretía como mantequilla, un frasco de jalea de petrolato para curar las heridas y el Enswell necesario para planchar los hematomas. Subieron los 4 escalones de la isla de luz, que era el cuadrilátero formado por aquella lámpara desnuda de cuerpo amarillento. Una isla íntima en la desgracia, mutilada por la invasiva sombra que rodeaban rostros irreconocibles. El rumor de la gavilla se incrementaba con fuertes y claros gritos de la más alta poesía que cualquier vanguardista hubiera envidiado por tan estoica prosa. Masita pa'l perico de mi santa madre, qué lindas macetas para sembrarles mi chile. Esas sí son curvas y no las de la carretera de mi pueblo. Oye, Juana, ¿a ti te gusta la coliflor o pasas? El peso de la angustia apretujaba el pecho de la Juana. Sus ojos eran un par de chimbolones que pestañeaban asiduamente para no escapar de la cavidad ocular.
No olía a miedo, apestaba, y ese olor le provocaba náuseas. El referí, que parecía un heladero, hizo una señal con los brazos pidiendo que se acercaran y recitó una proclama de negativas. No se abracen, no se peguen cabezazos, no se den codazos, no golpes bajos, no dejen de boxear. Las convidó a pelear con nobleza y los mandó a sus esquinas para que tanto el Güero Lizo como Kid España dictaran una última parrafada a sus respectivas pupilas. Después, frente a frente, la malla disparó de sus ojos un relámpago hostil. Su intención era intimar a la Juana como diera lugar, volverla un manojo de nervios, atestarle antes de que sonara el campanazo un golpe certero y autoritario a su psique. El referee las exhortó a saludarse chocando sus guantes. La Juana alcanzó a decirle lo mismo que cuando le lanzaban la bola en los juegos de béisbol. No me vayas a pegar muy fuerte, ni lo pienses. En la lista de negativos del referee no se incluía en ningún renglón el no me vayas a pegar muy fuerte. Eso lo sabía la malla, por eso le contestó lo que le contestó, a sabiendas de que si le hacía la pendeja en el ring, el público se volcaría en un arrebato sulfúrico y en un arrebato sulfúrico las bajaría de las greñas. No estoy para darte cariñitos, masculló la malla con el protector bucal, pero la Juana ni entendió bien porque no hablaba el lenguaje de los boxeadores. El WOM se quejó con un chillido metálico al recibir un coscorrón. Kid Maya atacó desquiciada como un huracán dentro de una cristalería, con rectos de izquierda y derecha que se plantaron en el rostro de la Juana a manera de bienvenida, un rostro cálido, infantil, de piel rosácea, que de golpe en golpe comenzaba a enrojecerse. En pocos segundos, la Juana había reconocido en qué embrollo estaba metida. No era un ring en donde estaba, sino un matadero. Allí se hallaba perdida y solitaria. «Échate para atrás, muchacha, cúbrete», gritaba Kid España, pero era inútil. Si se cubría la cara, la Kid Maya le clavaba el gañafón en las costillas, y tan pronto bajaba la guardia para defenderse de un gancho al hígado, una ráfaga le entraba directo al mentón. A la Juana no le quedó más que clinchar a su oponente, cosa que duró una centésima de segundo, porque el referee las separó de inmediato y las animó a combatir. «Peleen, peleen, órale, peleen, peleen», les ordenó. Ante la incertidumbre, Juana Lerma se limitó solo a rehuir de su predadora. Se había olvidado de lanzar golpes. Seguía creyendo que sus guantes eran los de un catcher y no las de una boxeadora, porque solamente recibía el castigo que la Kid Maya le aplicaba, una ola de cuero yendo y viniendo que restallaba en sus pómulos y ojos, mientras sus pies de cemento habían echado raíces en la lona, dejándola en una total parálisis. La gavilla se percató de que la pelea se balanceaba hacia un único lugar y que Juana Lerma solo era un bello trozo de carne tasajeado por la Kid Maya. El escenario dantesco pronto cobró vida por fantasmales abucheos. Sáquenla! Mejor dedícate a otra cosa, mamacita. ¡Fuera! Váyanse a lavar calzones a su casa». Como una legión de hormigas que se organiza hasta convertirse en marabunta, el respetable exigió que se tomaran en serio la gresca. Finalizando el primer round, una vez que la Juana recobró la calma en el taburete de su esquina, Kid España le dijo que tiraría la toalla. «Definitivamente esto fue un error. El boxeo no es lo tuyo, pero ¿qué le vamos a hacer? La culpa es mía, voy a tirar la toalla». «Ni madres, no, yo voy a pelear, déjame intentarlo». Optó por tomar aliento y serenarse antes del inminente campanazo que daría inicio al segundo episodio de La Borrasca. La Juana supo que tendría que atender a su cordura y encontrar la llave para que sus piernas dejaran de permanecer frías e inmóviles. Tendría que ser ella misma la que diera cuerda al mecanismo de su cuerpo y así, de una vez por todas, que sus brazos, atascados por el terror abrasivo, se decidieran por fin a lanzar una serie de puñetazos. La Voz de Acero ordenó a los peleadores reunirse en el centro del cuadrilátero.
La mente de la Juana se enturbió al escarbar en la memoria los días en que la Maya la trataba mal en el campo de béisbol. Siempre se ha creído la muy chingona, pensó. Enseguida recordó la barrida en home y las veces en que fue descortés con ella. Concluyó entonces que sin temor a equivocarse no le caía bien. Por eso me lanzaba duro, por eso me pega con coraje, porque le caigo gorda. Juana Lerma estaba a una larga distancia de ser lo más cercano a una boxeadora. Lo sabía ella, Kid España, el güero liso, la Maya y todos los espectadores que hubiesen preferido ver una pelea de gallos a una pelea entre mujeres. La realidad es que eran dos niñas disfrazadas de pugilistas, en las que por lo menos una se tomaba en serio su papel, pero eso al público le importaba un bledo. La gavilla había pagado para ver correr sangre en los encordados. Todavía estaba fresca la pelea de Pérez y Herrera, y mínimo exigían el respeto que se merecía el noble arte de los puñetazos que tantas glorias había dado en la última época. Retornó al suplicio del primer asalto. Kid Maya acechando, yendo hacia adelante, moviendo la cadera, sus piernas, la cabeza metida bajo sus hombros, propinando lúdicamente izquierda y derecha, la Juana en posición de mantis, tirando golpes al vacío que rasgaban el aire sin ningún daño. Los abucheos se habían intercambiado por escandalosas carcajadas al ver desde las tribunas la ridícula informalidad de Lerma al intentar esforzarse en boxear. La Kid Maya se hartó y eso lo supo la Juana cuando vio sus ojos centellar. Pegaba durísimo y la iba minando hasta que la arrinconó en una de las 4 esquinas del infierno, quemándola con el fuego de sus guantes. La sangre le fluía a la Juana en la cara, coloreándole las mejillas de un carmesí de alizarina. No se molestaba por cubrirse el castigo, más bien cuando tuvo oportunidad entró en el clinch como un marsupial que se aferra a su madre. Resurtir golpes a diestra y siniestra cansaba muchísimo a la Kid Maya, pero la Juana estaba ebria de tanta madriza. El referee volvió a separarlas con admonición. El público sobrevino vagabundo hasta que Lerma sintió los muslos aflojarse y todo lo demás en ella cayó melodramáticamente en posición fetal, volviendo a su intrascendente origen. En lo más alto de las gradas se coreaba la cuenta del referee. Al acercarse al decimal, Juana Lerma, que boqueaba buscando aire, abrió los ojos cegada por la luz ambarina de las lámparas. Logró ponerse a gatas y con la rodilla en tierra se apoyó para levantarse. Ponerse de pie después de caer a la lona era como volver a nacer. La existencia de un poder sobrenatural cogía al boxeador de los hombros, lo sacaba de su vientre de tablas y lo arrojaba al mundo como si fuera un cuadrúpedo que tiene que aprender a caminar antes de que un animal cuatrero le pueda dar caza. Desde el rincón neutral, la Kid Maya miraba a Juana Lerma recomponerse, jalando aire como tratando de evitar que el alma se le escapara de las fosas nasales. No imaginaba que la Juana fuera tan obcecada y pensó que lo mejor que podía hacer era noquearla y terminar el asunto de una vez por todas. El referee, convencido por su criterio, unió sus brazos lo más parecido a una flecha que daba la señal de reiniciar el combate. Kid Maya soltó una racha de jabs que doblaron a Lerma. Pensó que la lona tambaleó y se recargó sobre el pecho de su verdugo. Luego la rodeó con los brazos. Justo cuando sonó el fin del asalto, Lerma siguió esclavizada a un cuerpo que no era el suyo, hasta que el referee tuvo que separarlas y mandarlas a un rincón. Ya estuvo, ahora sí arrojo la toalla y paramos la pelea. Es hora de irnos a casa, Juana. Aquí de España le costaba que la Lerma entrara en razón. No sabía en ese momento si era porque era más terca que una mula o porque estaba mareada de tanto costalazo y no pensaba en las consecuencias finales. Pensó, quizá, que a estas alturas del combate le daba vergüenza admitir la rastriza que la Kid Maya le estaba restregando en solo 2 episodios, o bien ya le daba igual aguantar otro round e intentar llegar a los 4 que habían sido pactados.
o todavía en el mejor de los escenarios, que una fuerza suprema apareciera invisible en el cuadrilátero, un ser misericordioso le concediera un milagro y que de todas las posibilidades aquella última era jamás imposible de que pasara. En la esquina contraria el güero liso le pasaba la esponja en cabeza y pecho a Quinmaya bañándola de agua fría. Quiero tumbarla pero no se deja. Tengo un poco de lástima porque le estoy haciendo mucho daño. Había un mínimo vestigio de compasión en las palabras de Quinmaya, pero luego pensó en su papel de verdugo y que sentir lástima era un signo de debilidad. Si acaso nunca había conocido a un soldado de un pelotón de fusilamiento, no creía que alguno desobedeciera órdenes de disparar a quemarropa porque una idea sentimental se le hubiera atravesado de pronto en la mente, obligándolo a recapacitar. Y comprendió que lo más que podía hacer por su excompañera de pelota, a la que miraba sin mesura desde otro ángulo, aquella con la que hace pocos meses celebraba un campeonato, lo único que podía hacer era llevarla a las brasas de la lona, dejarla reducirse en cenizas y quizá un día pudiera resurgir como antes lo habían hecho muchos otros boxeadores. La Juana Lerma escupió sanguza en la cubeta, acalambrada, mareada aún, inflaba y desinflaba el tórax como un fuelle, y de la boca abierta le colgaba una lengua seca. Nunca había parido y sin embargo ese día imaginó haber dado a luz varios hijos en un ring frente a cientos de ojos. El hombrecillo vestido de heladero se acercó para advertirles que el musical de huesos estaba por hacerles bailar. Y así fue, porque un minuto de descanso dependía del dolor que se cargara en el cuerpo. Si no dolía, era una temporada vacacional en un paraíso de leones y serpientes. De lo contrario, un segundo era todo menos un segundo. «A pelear», gritó el referee. Quinmaya se lanzó sobre la Juana, esa Juana que estaba acostumbrada a caer doblada en la arcilla de un campo de béisbol y que esta vez se resistía a desmoronarse, aunque sabía bien que le resultaba mantenerse erguida. Cada golpe era un mar de penitencias y la Juana era una boya que flotaba tempestuosamente hacia un lado y hacia otro. En esa frenética compulsión por acabar con lo que quedaba de su oponente, la Quinmaya se detuvo a vuelo de colibrí para ver el estado de indefensión de Juana Lerma. En ese resquicio, en esa fisura de tiempo-espacio, pudo por fin recibir un puñetazo en la nariz que la hizo cerrar los ojos y sacudirse por completo. La gavilla festejó el golpe de suerte de la Juana. El mohín de la Quinmaya cambió súbitamente, tanto que, furiosa, fue por ella hasta llevarla directo a las cuerdas. Golpe tras golpe, duramente el rostro de la Juana fue tomando otra forma. Entonces aquellas voces que habían permanecido excitadas comenzaron a apagarse una por una, hasta quedar en un extraño silencio, solo distinguible por los guantes que se impactaban en la carne, nácar de la pobre mozuela, como el sonido del granizo que cae en el agua. Y de plano, la Juana, sabiendo que ese cuarto salto no iba a llegar jamás, se dio por vencida cuando sus piernas perdieron la vida, y como si Dios detuviera todo, las respiraciones, los latidos, el tiempo, lo demás quedó en silencio. Hubo que reanimar a la Juana Lerma. Quinmaya tuvo que arrastrarla hasta su esquina, similar a una bestia muerta en una plaza de toros. El público comenzó a murmurar y entre los murmullos, los rumores. La mató, esa hija de la chingada mató a la chiquilla. Pero no había sido así, había perdido la conciencia. El güero liso salió al rescate aplicando una torunda de algodón que había empapado con clorhidrato de adrenalina en la zona dañada, mientras apretaba un hisopo con la otra mano en sus fosas nasales. Juana Lerma despertó de ese breve sueño. En su cara de pez globo escurrían unos hilillos de agua salada y sanguinolentas. Se había puesto de pie y respetable aplaudió reconociendo el suplicio. La Maya se acercó, la abrazó apenada. «Todo va a estar bien», le dijo como si fuera cierto. La Juana, en esa monstruosidad de rostro, pudo sonreír y decirle al oído: «Por lo menos no te fuiste en blanco».
Listo. ¿Qué tal, Pues si llegaron hasta aquí, hasta este momento del video, espero que les haya pues gustado lo que les leí. Perdón por la lectura, se me movió un poquito los renglones de la computadora. Y pues eso es todo de mi parte. Les mando muchos saludos. Espero que todos estén bien allá en Mazatlán. La verdad, pues estoy muy al pendiente de lo que está ocurriendo, las noticias que día a día pues están pasando en el puerto. Y pues gracias a Iván por la invitación, gracias a todos. Espero que sigas haciendo estas actividades. Espero también que ya se levante la cuarentena, que todo el mundo coopere y ponga de su parte para poder salir adelante. Y también invitar a otras personas que se unan a esta iniciativa de Iván de las lecturas. Sí, fue un poco larga la mía, la verdad, pero pues, no sé, tenía ganas de leer este fragmento. Y pues nada, dejen sus comentarios, cualquier sugerencia, duda, crítica es bienvenida. Y pues nos vemos muy pronto. Saludos y muchas gracias.